siempre es misericordioso, paciente y bondadoso, con mano sabia nos guiará. Fuerte y poderoso en batalla, verdadero y justo por siempre es, misericordioso, paciente y bondadoso, con mano sabia nos guiarás al cielo. Misericordioso, paciente y bondadoso, con mano sabia nos guiarás. Fuerte y poderoso en batalla, verdadero y justo por siempre es, misericordioso, paciente y bondadoso, con mano sabia nos guiará. Mi Jesús. Majestad, tú reinas hoy en todo imperio y potestad. Majestad, tú reinas hoy en todo imperio y potestad. Majestad, tú reinas hoy en todo imperio y potestad. Majestad, tú reinas hoy en todo imperio y potestad. Estaba hablando esta mañana, se me quedaron ahí muchas cosas, por supuesto es un tema que no se puede completar y ahora me venía un poquito a la mente quién fue uno de los primeros testigos
oculares que presenciaron la resurrección de Cristo? Piensa un poquito. ¿Cómo? María, correcto, el primero, ¿vale? ¿Algo más que se acerque a la pregunta que yo hago? Perdón. Pedro. Bueno, María se está acercando más. Alguien rodó una piedra. ¿Quién rodó la piedra? Y anunció, en este caso a María y a las mujeres que la acompañaban: ¿por qué buscáis entre los muertos el que está vivo? Pues ahí tenemos también a un ángel que fue uno de los primeros testigos en presenciar la resurrección de Cristo. ¿En qué manera y en qué profundidad? No te puedo decir mucho más, pero todos leemos la Escritura y sabemos que ese hecho es real. Yo voy a seguir hablando un poco acerca de la vida sobrenatural. Voy a hablar un poco acerca de algo que he comentado allí en Alicante y que creo que viene muy de acorde a mínimo a lo que a mí me gustaría sembrar o compartir, y es a seguir caminando en esta vida, ¿no?, de fe, de confianza en Dios. Ahora, los textos que tengo y lo que me gustaría expresar va más por nosotros, se acerca más a nuestro día a día, a nuestra situación personal, aunque lo que hemos visto antes también se acercaba a nosotros, escogiendo a Elías y escogiendo a David, por lo que ellos tuvieron que vivir en ese proceso y en ese tiempo. Pero ahora yo creo que se acerca un poquito más a nosotros. Creo que nos vamos a poder sentir identificados en algún momento en los pasajes que vamos a estar mirando. El título que yo he puesto a este mensaje, a este sermón, sería Al otro lado del mar. Cuando estoy hablando al otro lado del mar, ahora estoy trayendo a la memoria aquel mar rojo que se abrió de par en par. Es muy curioso cuando tú lees con detalle y, si Dios te permite, pararte ahí con detenimiento lo que allí ocurrió. Pero yo me quiero centrar sobre todo en esa noche. Eso fue una noche completa. Estuvieron caminando por donde nunca nadie antes había caminado. ¿Quién caminó antes por ese mar rojo? ¿O quién camina después, hablando literalmente del mar? Nadie caminó por ese mar antes. Imposible, era agua. Podías coger una barca, lo podías cruzar, podías salir a la pesca, bueno, podías nadar, pero caminar en seco y atravesar el mar rojo entero no lo hizo nadie. Y pienso que nadie lo va a hacer, a no ser que Dios quiera otra vez abrir un mar, abrir un río, o hacer uno de sus prodigios o de sus obras maravillosas que nosotros podamos contemplar. Hay cosas en las Escrituras que tenemos que empezar a contemplarlas desde una perspectiva más espiritual, desde una perspectiva que tiene que ver con los propósitos, con los planes de Dios, que tienen que ver con la instrucción que necesitamos, aunque nosotros no lo hayamos vivido literalmente, pero seguro que la palabra de Dios en nuestra situación personal algo tiene que decirnos, algo tiene que aconsejarnos, en algo nos puede ayudar para nosotros también poder ver que ese mar se abra de par en par para nuestro bien. Pero si no lo hiciera el Señor, que ahí es donde estamos enfatizando, nosotros no podríamos atravesar ese mar, pisando paso tras paso. Esta situación ocurrió y ellos tuvieron que estar toda la noche caminando para cruzar el mar rojo. Ellos sabían, no tenían ninguna duda, el pueblo de Israel, que el Señor, usando en este caso a Moisés, cuando dio el golpe con la vara en el agua, el mar se abrió. No tenían ninguna duda porque Moisés estaba diciendo que iban a ver la salvación, su mismo pueblo. Cuando ellos pensaban que habían quedado cerrados completamente, algunos de ellos estaban recordando por qué Moisés y quejándose antes de que Dios hiciera aquella obra prodigiosa. Algunos se quejaban y decían: ¿por qué nos sacaste de la esclavitud? ¿A eso nos has traído aquí para morir? No lo sé si estas palabras a ti de alguna manera te pueden
traspasar en ciertos momentos y en ciertas situaciones. Si tú puedes tener este conflicto hoy, en el día de hoy, hay veces que razonamos y pensamos así. ¿Está mal? Bueno, pues no lo sé. Está mal quedarse en ese pensamiento, pero ellos pensaron y razonaron así. Moisés estaba enfrente de todo el pueblo de Israel y ese era su pensamiento y lo estaban exteriorizando, le estaban haciendo llegar a Moisés su pensamiento. Entonces cabe la posibilidad que tú también y yo, en ciertos momentos de nuestra vida, hoy, a día actual, también puedas estar viviendo esta situación, donde piensas que todo se ha cerrado, donde piensas que no ha valido la pena llegar a un sitio, a un lugar donde nosotros decimos que Dios nos trae y donde muchos de nosotros hemos visto el por qué Dios nos ha traído a este lugar y a este sitio para conocerlo. Y puede ser que incluso puedas pensar, hay gente que piensa que después de algunos años que ha perdido el tiempo estando en una obra de Dios. No lo sé, pueden aparecer todas estas preguntas negativas, todos estos interrogantes, como a ellos se le apareció este momento. Pero Dios tenía salvación para el pueblo de Israel. Él sigue teniendo la misma salvación, la misma provisión, el mismo recurso para ti y para mí. Hoy, en este día, tiempo presente. Moisés, repito, dio el golpe con la vara en el agua y el mar abrió. Y ellos se pusieron a caminar. Y no sé, no nos podemos imaginar, aquí especular muchas veces es complicado, es peligroso. Pero simplemente quiero ponerme en el lado de decir, si el Señor me ha abierto a mí para caminar por algo donde nadie ha caminado, ni hay posibilidad humana de caminar. Imaginaros esa alegría o ese gozo en ese momento cuando se abrió el mar de par en par. Y ahí empezaron a caminar. Pero es curioso porque a la misma vez también vemos que detrás, ¿quién venían? Los egipcios, como bien sabemos. Todo esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 14. Si ahí me acompañáis, o si yo voy hablando y después vosotros podéis ir comprobando, porque algunas cosas las voy hablando según yo he estado leyendo también. Éxodo capítulo 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Este es el título de la Biblia que yo uso, tiene su título, a mí me ayuda también. Y ahí a partir del versículo 1 está narrando esta historia real que todos ellos vivieron. Ya algo te estoy adelantando. Toda una noche entera, vuelvo a repetir, estuvieron caminando. Vamos a darnos cuenta también que los enemigos venían tras ellos. Entonces, en medio de la alegría, en medio del gozo, en medio de la certeza, de la seguridad, de que estaban caminando y Dios había abierto milagrosamente aquel mar, en medio de todo eso ellos estaban sintiendo también a los que venían tras ellos, en este caso a los egipcios. No sé si te has podido ver identificado, es que me gustaría, de verdad, que te pudieras sentir identificado para realmente decir, es que estoy caminando, Señor, en la fe, estoy contigo bien, y estas cosas acontecen, les pasaron a ellos, nos pasan a nosotros. Y ahí venían, según el texto, habría que mirar un poquito, creo que el número que está usando, está hablando de 600, creo que usa ese número, 600 carros, caballos y jinetes y personas escogidas. Léelo detenidamente y te darás cuenta que tras ellos no iban un grupo. Escogieron, quiere decir que Faraón dio una orden. La orden era exterminar al pueblo de Israel y escogió. Es importante verlo. ¿Por qué? Porque los hebreos estaban sintiendo, aún cruzando ese mar rojo. Todos sabemos que los egipcios quedaron totalmente ahogados y sumergidos a la mitad del mar aproximadamente.
Entonces ellos estaban sintiendo de alguna manera, aquellos que los perseguían, como bien cantamos, ¿no? Esa alabanza también que de alguna manera nos sentimos tan identificados, hablando del pecado echado a la mar, de esos que nos perseguían, del diablo, ¿sabes? Está vencido por Cristo Jesús en la cruz. Pero ahí estaba eso. Y eso era algo que hacía ruido. La tentación, los que nos persiguen, hacen ruido. El diablo hace ruido. Como se le describe al diablo, es como león rugiente. Entonces ya podemos un poco, ojalá me podáis entender, el diablo hace ruido, la tentación hace ruido. Lo notamos, lo escuchamos, lo sentimos en todo nuestro ser. Ellos tuvieron que estar sintiendo en todo su ser aquellos que los perseguían y que le iban a dar muerte. Y ellos lo sabían, que no había otro fin. Es importante ver en todo eso. Versículo 16, ese le podemos leer. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bueno, todo eso lo hemos estado hablando. Es importante también ver que cuando el pueblo hebreo salía del mar Rojo, Moisés tenía también que volver a dar con la vara para que esas aguas se cerraran. No sé si yo puedo expresarme, pero algo de fe se tenía que completar, algo de confianza se tenía que completar, o algo de confianza ellos tenían que estar dispuestos a creer a Dios. No simplemente era la salida ya la tenemos, estaban observando la salvación, pero ellos también tenían que completar esa noche entera caminando, tenían que seguir confiando en Dios, aún escuchando la tentación tan cerca y sintiéndola, tenían que seguir confiando en Dios. Aquí es donde yo quiero hacer énfasis en esta tarde y en este rato. Debemos de caminar por la fe. Van a venir situaciones, la tentación se va a presentar, va a venir a tocar a la puerta de nuestro corazón, va a querer hacer pactos en otros momentos, querer ser amiga nuestra. No sé si te has sentido alguna vez tentado en hacer algún tipo de pacto, en poder, bueno, la toco, la rozo, me divierto un poco en ella. Tenemos un ejemplo, ese era ¿quién? Sansón, ¿recordáis? Se hizo amigo de la tentación, tocó también a la puerta de su corazón. Y se va a presentar en todas esas formas, y en muchas más formas que te pueden estar viniendo a tu corazón, o que tú puedes estar viviendo hoy. Pero la tentación nunca va a traer nada bueno a nuestra vida. Quiere desvincularnos de la fe, quiere que demos la espalda a la fe, quiere que reneguemos nuestra fe, quiere que pequemos, que erremos, que caigamos, que nos avergoncemos. No trae nada bueno. Estamos hablando de la tentación y la estamos uniendo bíblicamente ¿a quién? Al tentador. Ningún bien quiere para nosotros, pero va a estar presente en muchos momentos y circunstancias de nuestra vida, como estuvo ahí presente. Ahora, aún estando presente en todos estos momentos, nosotros tenemos que creer lo que Dios dice. Esta es la fe que nos identifica, una fe verdadera. Creemos a la palabra de Dios. Nos mantenemos en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios nos está hablando, en lo que Dios nos está inspirando, en lo que dice su palabra. Aún en medio de ese tiempo nos mantenemos. Eso es fe. Y tú y yo tenemos que caminar por la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso estamos en el capítulo 14, nos vamos al capítulo 15. Ya hemos cruzado el mar
El mar ya se ha cerrado. Los hebreos se han dado cuenta que cuando se cierra el mar, ellos entienden que su Dios Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso, los ha defendido. Se han mantenido firmes en la fe toda esa noche caminando y Dios ha sido el que los ha defendido. El mar se cerró y, como bien sabemos, ahí quedaron totalmente inundados y muertos los que los perseguían. Pero el capítulo 15, al otro lado del mar, ese es el título que yo tengo en mi mente, en mi corazón. Al otro lado del mar había un cántico nuevo. Tienes que observar la entrada y la salida tal y como la Biblia nos relata. En la salida hemos identificado todo ese tipo de queja, incluso de poner en un aprieto a Moisés, como diciendo: Moisés, para eso nos has sacado de Egipto, de la esclavitud, para que muramos aquí, estamos arrinconados, acorralados. Pero el Señor, en sus propósitos y en sus planes, al otro lado del mar había un cántico nuevo. Ese cántico nuevo iba a ser entonado por todos los hebreos. Pero ese cántico nuevo se empieza a brotar y a manifestarse al otro lado del mar. No podemos ver que ese cántico nuevo aparece, ni ellos cruzando, ni ellos al principio. Ese cántico nuevo iba a manifestarse, iba a brotar al otro lado del mar. Y aquí es donde empieza el capítulo 15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha hecho en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. No se pasa este detalle. Capitanes escogidos, no importa la ferocidad de la tentación. Muchas veces cuando hablamos de la tentación estamos viendo un gigante y lo vemos también con poder. Hablo desde mí y nos vemos insignificantes. Hay muchos gigantes que se han presentado en nuestras vidas y la verdad, ¿qué podemos decir? Nos hemos visto débiles, insignificantes, casi sin decir: de aquí no salgo, aquí claudico. Pero es curioso porque este cántico que brota del corazón fue un cántico que brotó. Tenemos que ver a Dios cómo puso un cántico nuevo. Ellos tan pronto no podían componer este cántico y a unas todos estaban entonando este cántico, un cántico nuevo. Y en este cántico nuevo aparecen aquellos hombres escogidos, esos 600 hombres escogidos con sus carros y sus jinetes que iban a dar muerte al pueblo hebreo. A Dios no se le pasa ningún detalle, permite que lo podamos ver, identificar, porque mucho mayor es el que está a nuestro favor que el que está en nuestra contra. Identificamos realmente. Mucho mayor, más poderoso el que está a nuestro favor. Si tuvieras algún tipo de gigante, si tuvieras algún tipo de batalla o de lucha en esta mañana, mayor es el poder de Dios. Sigue diciendo, versículo 5: los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra mí. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojo. Mi alma se saciará de ello. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
extendiste tu tierra, la tierra los tragó. Bueno, ahí podríamos seguir viendo este cántico de Moisés y de María, donde todo el pueblo estaba quedándose en este sentido diciendo: Dios es el Dios de nuestra salvación. Al otro lado del mar hay un cántico. No sé el tiempo de verdad que estás atravesando, pero hay un cántico nuevo al otro lado de la travesía. Hay procesos por los cuales tenemos que atravesar. Es muy curioso porque cuando hablo de que hay procesos que tenemos que atravesar es porque Dios lo había ordenado. Es interesante poder ver esto. Yo no trazo mi proceso, yo no trazo mi camino. Yo no tomo mis decisiones y me marco un objetivo. El Señor está guiando en todos los momentos, en todo el momento al pueblo de Israel. Simplemente Moisés, en este caso, es el que tiene que estar con los oídos muy abiertos y sensibles a que le hable Dios. Eso es caminar en la fe también. Es muy fácil trazarse objetivos en esta vida. Todo el mundo se traza objetivos. Es muy fácil marcarse un objetivo. Y objetivos sanos, morales, buenos. Es muy sencillo. Está al alcance de cualquier persona moral, humana, de cualquier ser viviente en esta tierra. Y dependiendo de la situación y de donde viva, se traza su objetivo. Unos son más altos, mejores, porque esa persona tiene posibilidad. Otros son más bajos, los amoldan a ellos, a lo que pueden. Pero no estamos hablando de eso. Aquí el Señor dirige al pueblo de Israel. Es bueno sentirse identificado en esto. Eso es una señal de que tú vives en la fe. Que tú te sientas identificado en que Dios está moviendo, está llevándote, te está haciendo pasar por ciertos procesos que Él ha ordenado, que Él ha hablado, que Él está dirigiendo. ¿Por qué es bueno sentirse identificado así? Porque Él nos defiende, defenderá nuestra causa. Ahora, el otro lado de la moneda, ¿cuál sería? Si Dios no está involucrado en nada, son mis planes, mis proyectos, ¿tú piensas que el Señor va a defender tu causa? Nunca la defenderá. Eso es bueno verlo también. Y si podemos verlo de esta manera y vivirlo, habrá un cántico nuevo en nuestro corazón. En las diferentes etapas de nuestra vida, un cántico nuevo. Ese cántico nuevo está dirigido al Cordero. Hablaremos de las maravillas de Dios. No podremos hablar de otra cosa. Y diremos: el Señor ha sido bueno, el Señor me ayudó, el Señor lo permitió, el Señor estuvo conmigo. Y todo esto que podemos seguir añadiendo. Él hizo lo imposible. Habrá un cántico nuevo que brote de tu corazón. ¿Sabéis el privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder entonar un cántico nuevo? Es un privilegio. Entonar un cántico nuevo. Son tus experiencias con el Señor. Es una confianza que tú tienes con Dios. Una confianza cierta, verdadera, experimental. Al otro lado del mar. Nos vamos a ir, si me acompañáis, vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 4. A partir del versículo del 35 al 41. Esto también tenemos, los textos paralelos estarían en Mateo y en Lucas, para poder ver también algunos detalles más, pero nosotros vamos a escoger el Evangelio de Marcos, del versículo 35 al versículo 41. Aquí el encabezamiento es Jesús calma la tempestad. Entonces conocemos bien este pasaje, sabemos lo que pasó. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces y seguro que tenemos también nuestra experiencia y podríamos también añadir muchas más cosas de las que yo digo, porque tú las has experimentado también.
Pero ahora, el título que yo le voy a poner, para que lo podáis entender, ahora nos vamos a ir al otro lado del lago. Estamos ahora identificando al lago de Genesaret. Y aquí también hay una travesía, lo que coincide con la otra travesía que también se hace de noche, toda la noche. Lo que cambia es que ellos van en una barca con Cristo Jesús y el pueblo hebreo pasó en tierra, seco. Pero esa noche también es muy identificativa y ellos iban a pasar de una orilla a otra. Más o menos cuando tú estudias o miras desde el capítulo 4, 3, 4 y después tienes que pasar el 5 e irte al 6, te darás cuenta que la travesía es casi cruzando todo el mar de Tiberia o el lago de Genesaret, dos nombres que se usan. Y esta travesía empieza en Capernaum, si no me confundo, y ellos terminan en Gadara. Más o menos hay que hacer una línea que aproximadamente son unos 20-30 kilómetros. Tampoco aproximadamente, importa eso mucho, pero simplemente por comentarlo. Y esa travesía iba a durar toda la noche. Jesús, cuando empieza a faenar con sus discípulos, y él también le da esta orden, estamos en Marcos capítulo, he dicho 4, versículo, a partir del versículo 35. Vamos a leer el versículo 35 porque aquí empieza esta travesía. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dice? Pasemos al otro mar, al otro lado, perdón. Entonces ya estamos viendo que Jesucristo es el que está dirigiendo aquella situación. No es ni Pedro, no es ninguno de ellos. Cristo Jesús está dirigiendo aquella situación. Ojalá también en esta tarde tú te puedas sentir identificado y tú estés en la barca también. No en aquella barca, sino simplemente que entendamos que estamos involucrados con el Señor. ¿En qué? En nuestras labores, en un compromiso que hemos hecho con Él, en la obra donde Dios nos ha puesto para ser colaboradores suyos, en donde nosotros podemos hablar a otra persona, donde nosotros podemos aprender también de otra persona, en donde está nuestra vida. Que Dios, que Cristo Jesús esté involucrado. Me gustaría que te pudieras sentir ahí identificado, si así es. Ellos se estaban sintiendo identificados de esta manera, aquí no hay ninguna duda. Y Jesús está diciendo, vamos al otro lado. ¿Qué había ocurrido anteriormente, el día antes? Pues el día antes, si lees, por ejemplo, a partir del capítulo 4, él estuvo enseñando acerca de la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de la semilla de mostaza, bueno, el uso que Jesús hace de las parábolas. Bueno, ahí podríamos seguir completando, tendríamos que ver los textos paralelos, pero fue un día de mucha instrucción. Jesús estuvo enseñando. Y no simplemente estuvo enseñando a los 12, sino estuvo enseñando ¿a quién? A multitudes, cuando tú lo lees detenidamente. Entonces, cuando él entra en la barca y da la orden, lo que nosotros vamos a ver a continuación, ¿cómo quedó Jesús? Dormido. Jesús duerme, ¿no? Es hombre 100%, duerme y come. Y se cansa. Lo único que no pudo hacer, pecar. Lo demás lo hizo igual que tú y yo, en el sentido de hacer vida. Menos pecar. Él dice que queda dormido, pues el día habría sido pesado en tanta instrucción, en atender tantos casos, en multitudes, en lo personal, bueno, en todo lo que ocurrió ese día. Es curioso porque cuando él se queda dormido, dice que se levanta una gran tempestad. Muchas de las personas que estaban ahí, tú y yo lo sabemos bien que eran pescadores y seguro que habían estado en otras ocasiones también en ese mismo mar faenando con también este tipo de tempestad. Pero esta vez parece que la tempestad les sobrepasó.
O lo mismo, esa tempestad sería más grande que todas las que ellos hasta ese momento habían tenido experiencia antes de seguir a Cristo cuando ellos faenaban. Pero se presentó de repente y vino contra el barco, y tú lees ahí esos versículos. Tenía que ser fuerte porque el barco se estaba llenando de agua, y lo siguiente iba a ocurrir, ¿qué? Glu, 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 glu. Se iba a hundir. Entonces es normal que ellos de alguna manera estén despertando al maestro y le estén diciendo: maestro, nos hundimos. Y Jesucristo, cuando ve aquella situación, se dirige a ellos, ¿y en qué le está corrigiendo? En la fe. Hombres de poca fe. Y simplemente él tuvo que decir la palabra y aquello cambió. Todo quedó el mar planchadito. Aquí vemos cómo estas tempestades también vienen sobre nosotros. Pero estamos amparados porque estamos bajo la cobertura, o dirigidos por el Señor. Estamos involucrados al 100%. Ahí nuestra fe en este caso tuvo que ser corregida, y también tenemos que reconocer. No va a ser corregida nuestra fe en muchos momentos. No vamos a decir: Señor, aumenta nuestra fe, abre nuestro campo de visión, queremos ver algo más que lo que nuestros ojos pueden ver. Nosotros nos dirigimos en muchas ocasiones por nuestra vista. No queremos dirigirnos por nuestra vista, somos cristianos, queremos dirigirnos por la fe. Pero todos en ciertos momentos nos dirigimos más por lo que vemos. Acuérdate de Abraham y acuérdate de Lot. ¿Por qué se estaba dirigiendo Lot? Por lo que veía. Ahora, ¿lo que veía era real? Sí, era real. Lot escogió toda la llanura del Jordán. Vivía del ganado y decía: pues aquí hay víveres para mi gente, los que están bajo mi responsabilidad, para mis bestias, para mi ganado. Entonces, si Abraham me deja escoger, voy a elegir lo que veo, y lo que veo es real. Y tomó la decisión. Pero no nos guiamos por lo que vemos, aunque sea tan real como lo que estamos viendo. Nos dirigimos por lo que Dios nos habla. Eso sí es fe. Y muchas veces rechazamos, negamos aquello que está delante de nosotros, que podemos pensar que es bueno para nosotros, que es de provecho para nosotros. ¿Me podéis entender? Pero Dios nos está dirigiendo, Dios nos está hablando, Dios nos está estimulando. Queremos mantenernos en la fe, queremos ser fieles al Señor, queremos vivir en su propósito, queremos llegar a la otra orilla del lago de Genesaret con vida, no quedar ahí en el mar, en la tempestad, en la tentación que viene a ahogarnos, y confiamos en lo que Dios nos ha dicho. Aunque haya cosas que nosotros visualmente, ocularmente, pudiéramos decir: me sería más fácil ir por allí, creo que tardaría menos, creo que sería lo mejor para mí. Pero Dios, si nos está hablando otra cosa, ¿a quién obedecemos? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que saber si vivimos en la fe y a quién estamos obedeciendo. Ellos necesitaban ser instruidos también en la fe. Y ellos necesitaban llegar a la otra orilla del lago. ¿Qué se iban a encontrar en la otra orilla del lago? A un hombre con un problema serio, un gadareno. Capítulo 5, el endemoniado de Gadara. Bien, habían pasado una noche complicada. Habían sido corregidos en la fe. Y llegan al otro lado de la orilla y lo que ven enfrente a un endemoniado. Un endemoniado que hasta ese mismo momento nadie había podido sujetarle, nadie le había podido ayudar en ningún sentido. Ahí lo tenían entre los sepulcros, en un cementerio, amarrados con cadenas.
menospreciado, echado de la sociedad y sin darle ninguna solución. Cuando Jesús llega con sus discípulos allí es lo que tienen enfrente, a un endemoniado. Ahora estamos hablando de la fe. Muchas veces nosotros vamos al otro lado del lago. ¿Qué podemos encontrarnos? ¿A dónde nos lleva el Señor? No sé, quiero simplemente que me presten un poquito de atención. Creo que me estás entendiendo. Que muchas veces somos nosotros los que vamos, los que emprendemos, los que llegamos, los que queremos encontrarnos aquello que necesitamos, queremos, pensamos que es nuestro tiempo. Calcula un poco, imagínate, los discípulos pensarían que iban a llegar a Gadara y se iban a encontrar un endemoniado después de pasar toda esa noche de dificultad y después de ser corregidos. No lo creo. Tú a cualquiera de ellos le hubieras preguntado, a cualquiera de sus discípulos, allí vamos a atender a un endemoniado, y ninguno de ellos te podría decir, pues sí, yo que tenía una ligera idea. No tenemos ligera idea de cómo Dios traza sus planes en nuestras vidas. Muchas veces date cuenta, esto es un poco, es humano. Hay una parte también en nosotros muy humana que es como que se quiere adelantar aquello que Dios quiere hacer, como que sabe aquello que Dios me quiere decir. Nunca te has sentido ahí identificado, no sé lo que me vas a decir. Pero ¿y qué te va a decir el Señor a través tuya hacia mí o mía hacia ti? Ya lo sabemos. Entonces, ¿dónde vivimos? ¿En la fe del Hijo de Dios? ¿O vivimos simplemente en que nuestra mente está adiestrada de tal manera que ya sabemos todo lo que el Señor nos va a decir y hacer? Tenemos que saber que realmente estamos viviendo en la fe. Allí bajaron de aquella barca en Gadara Jesús y sus discípulos. Todo eso lo puedes leer en este capítulo 5 y te dan mucho más detalle. Y allí identifican a este hombre endemoniado. Pero también van a ver como el mismo poder de Cristo, igual que paró la tormenta, también sanó a un endemoniado. Ellos tenían que estar viendo las cosas sobrenaturales, en aquello donde el Espíritu Santo de Dios y donde la palabra de Dios se mueve y donde no hay ningún hombre que se pueda mover o que pueda hacer lo imposible. Y tenían que estar familiarizándose con las cosas sobrenaturales. Y tenían que saber que la fuente era Cristo, que ellos no podían generar nada. Yo me imagino, si hubiera estado en aquella situación, simplemente quedaría pasmado, viendo cómo aquel endemoniado era liberado en su juicio cabal completamente. Y simplemente diciendo, hay fuente de poder, hay fuente de sanidad. Es Cristo Jesús el que sana, el que hace lo imposible. Y todo eso de alguna manera le tenía que motivar, mover la fe, decir, ha valido la pena pasar al otro lado del lago de Genesaret, porque Cristo lo ha dicho, ha valido la pena. Y ellos se estaban forjando en saber realmente escuchar la voz de Cristo y obedecerla. Se estaban forjando. Esa tenía que ser su prioridad sobre todas las cosas. No sé si puedes sentirte identificado. ¿Es realmente nuestra prioridad sobre todas las cosas? Y aquí tenemos que ser muy reales con el Señor, no entre nosotros, reales con el Señor. Es mi prioridad escuchar al Señor y obedecerle, porque sé que de esa manera mi confianza en Él es real y voy a ver la manifestación de su poder. Voy a estar viendo realmente que confío en un Dios que sana, que tiene propósito para mí, que aunque no lo entienda, aquello por lo cual Él me está llevando o haciendo atravesar, Él está conmigo. Al otro lado del mar de Genesaret había liberación. El poder de Dios se manifestaba. Y vamos a acabar. Vamos al Evangelio de Mateo, porque le tengo que dejar, como he dicho, los 10 minutos a mi hermano menor. Capítulo 26.
No subáis las mascarillas, que de aquí veo todo. 75, Mateo 26, 75. Hay algunos que ya están. La mascarilla está dura, ceja no. Bueno, Mateo 26, a partir del versículo 75. Vale, todo esto desde el versículo 69. No estoy leyendo todos los textos, pero estoy dando la cita para que los leáis. Esto habría que leer desde el versículo 69 al versículo 75. Y aquí estamos ante este acontecimiento donde Pedro niega a Jesús. Y ahora este pequeño título lo vamos a llamar Al otro lado del patio. No es broma, es cierto. Algunos me han escuchado y saben que es cierto. ¿Por qué al otro lado del patio? Bueno, aquí está. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Esto es lo que Jesús le dijo a Pedro. Y saliendo fuera ¿de dónde? Del patio. ¿De qué patio? Claro, de Anás y de Caifás, ¿vale? Sabemos lo que estamos diciendo y lo que estáis escuchando. Al otro lado del patio. Él salió del patio de Anás y Caifás y allí lloró amargamente. Quiere decir que él estuvo dentro de ese patio. Estamos en un momento donde hay muchos acontecimientos. Todos los acontecimientos que aquí suceden empiezan. Donde yo quiero un poquito hacer un pequeño recuerdo, empiezan en Getsemaní, pasamos por el arresto de Jesús, pasamos por la casa de Anás y Caifás, donde a Jesús le juzgaron. Estamos hablando, identificando también que es una noche. Es curioso porque, mira, un juicio que se celebró por la noche. No era normal tampoco en la ley de Dios. Ahí lo juzgaron por la noche a Jesús. Judas, como sabemos, fue el hombre de traición, aquel que vendió al maestro por 30 monedas de plata. Todo aquello que Judas juntó, yo el otro día decía, esas 30 monedas de plata ella las tendría en el bolso, más todo aquello que entró la mano en la bolsa y ya lo tendría en su casa donde lo tuviera, o en el banco, por hacer una expresión. ¿Lo disfrutó? No lo pudo disfrutar. Seguro tendría planes buenos, haríamos otras preguntas. Una persona con dinero, no sé en aquel tiempo, ni sabemos lo que se llevó, habría que estar haciendo ahora algunas operaciones, pero una persona con dinero, los planes se trazan fácil. ¿Has trazado algún plan cuando te ha sonreído el bolsillo? Ahora, cuando no te ha sonreído el bolsillo, el plan era... no había mucho plan. Pero si sí te sonreía el bolsillo, los planes se hacen. Judas tendría planes. No disfrutó de ninguno de ellos. Eso es lo que sabemos. Sabemos que acabó suicidándose de una mala manera. Eso lo tenemos claro. Pero ahora estamos con Pedro, aunque este acontecimiento también ocurrió. Pero teniendo a Pedro, que fue el que al otro lado del patio lloró amargamente. Jesús ya le había dicho a Pedro lo que le iba a acontecer. De verdad, no sé si te puede identificar aquí también en algunos momentos de tu vida. Parece que el Señor prepara nuestro corazón en ciertos momentos que tenemos que atravesar. Parece que el Señor nos habla muchas veces de antemano. ¿Has sentido esto alguna vez? Ojalá lo pudiéramos sentir cotidianamente. Que el Señor de antemano nos hable para no errar, para no caer, para no fallar, para acertar, para dirigirnos al sitio correcto, para evangelizar. Bueno, muchos ejercicios y muchas razones por las que Él de antemano nos habla y trae una palabra en nuestro corazón. Esto es una
una de las que Jesús habló a Pedro de antemano. Si nos identificamos también en esta manera, nos estamos identificando con la fe. Siempre sería un problema cuando nosotros de antemano no nos habla Dios, no nos dice nada la palabra de Dios. Incluso se nos hace aburrida escucharla, leerla, pasar tiempo. No sería bueno porque no te identificas con la fe verdadera, que cumple los propósitos de Dios. Jesús habló de antemano a Pedro. ¿Qué le dijo? El gallo cantará ¿cuántas veces? Y me negará. Cantará 2, me negará 3. ¿Es así? ¿Está bien? 2 veces cantará el gallo, me negará 3. Pero le dijo que formaba parte de un proceso también. No le dijo que negar al maestro era para que su vida se perdiera. Dice, forma parte de un proceso. Tú lo vas a notar, Pedro. Ahora nosotros podemos hablar de esta manera, con esta ventaja, porque ya sabemos lo que ha acontecido. Entonces lo podemos expresar o lo expreso de esta manera. Mira, Pedro, me vas a negar, pero es un proceso. Tú te vas a identificar contigo mismo y te vas a dar cuenta de que no es tanto como lo que dices. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro? Contigo hasta el fin. Ellos te negarán, pero yo nunca. Entonces Jesús le estaba confrontando con sus mismas palabras. Estaba corrigiendo lo que había en su corazón. Es importante notar esto. Muchas veces Dios va a corregir lo que hay en nuestro corazón porque Él conoce nuestro corazón. Aunque algunas veces nos puede parecer muy brusco, pero Jesús está corrigiendo el error y sabe cuál es el error y sabe cuál es la raíz del error. Él lo conoce, nos conoce en toda nuestra profundidad. A cada uno de los que estamos aquí presentes, conoce todo, intenciones, planes, propósitos, conoce el palpitar de nuestro corazón en la manera que le amamos o en la manera que le rechazamos, lo conoce todo, todo por completo. Conoce aún más de lo que nosotros podemos conocer de nosotros mismos. Eso decía el salmista David, líbrame de mis errores ocultos. David sabía a dónde estaba levantando su plegaria, con quién estaba hablando, con el que le conocía mejor que él mismo. Muchas veces parece que nosotros tenemos una capacidad de conocernos tremenda. Es muy humano eso, no es bueno, es una seguridad en nosotros mismos. En esa manera, Cristo Jesús estaba enfrentando a Pedro contra él mismo. Le quería hacer ver sus errores profundos. Porque le dijo, una vez que tú te arrepientas, vuelve a tu hermano y confírmale. Háblale de tu experiencia, una vez que pases por este proceso de arrepentimiento. Y así fue lo que ocurrió. Entonces aquí tenemos a Pedro que tiene que negar por 3 veces. ¿Por qué niega por 3 veces? Una mujer le preguntó, ¿tú eres uno de ellos? No soy. Volvió a preguntarle a otra mujer, una criada, ¿tú eres uno de ellos? No soy. Y volvieron a preguntarle un grupo de guardias de Herodes o del templo de Anás y Caifás, ¿tú eres uno de ellos porque hablas como ellos? No soy. El gallo canta la segunda vez y deviene todo el peso de aquello que Jesús le había hablado. Y solo pudo hacer una cosa: salir al otro lado del patio, porque ahí sabía que había arrepentimiento. Ahí se cumplía algo de lo que Jesús le había hablado de antemano. Te he confrontado, Pedro, con quien tú eres realmente. Y Pedro pudo entender esa lección tan importante. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra, el Señor solo está esperando una cosa: que realmente queramos liberarnos de nosotros mismos. ¿Sabéis el peso que nos podemos quitar cuando nosotros nos liberamos de nosotros mismos por la acción de la misma palabra de Dios que tiene poder o por la misma acción del Espíritu Santo? Tú y yo nos quitamos 1000 kilos de peso.
por decir o por expresar algo, porque con 1000 kilos, 1 tonelada, tú y yo no podemos. Tenemos que ser liberados de nosotros mismos. Y en muchas situaciones como cristianos Dios va a seguir tratando y Dios va a querer seguir liberándonos de muchas situaciones tan personales que nosotros las tenemos también, son muy humanas, son muy nuestras, forma parte de nuestro carácter, de nuestros propósitos, donde nosotros nos vemos con habilidad y donde nosotros nos agarramos en ciertos momentos y pensamos que es una salida. Dios nos tiene que liberar de nosotros mismos. Él fue liberado de sí mismo. Yo creo que este lloro, y creo que tú también lo puedes identificar de esa manera, este lloro amargo de Pedro al otro lado del patio le liberó tanto de su carácter, ese carácter impetuoso, atrevido, osado en muchos momentos. Dios lo libró, Jesucristo lo libró, al otro lado del patio. Al otro lado del patio hay una libertad en el Señor. Después de ese lloro, de ese arrepentimiento, hay una ligereza para servir al Señor tremendo. Y tú te tienes que sentir identificado igual que yo, que estamos ligeros sirviendo al Señor. Que no hay estorbo, que el pecado no nos asedia, no nos estorba, sino que tenemos libertad y servimos al Señor y ayudamos al prójimo y cumplimos los mandamientos y vemos a Dios obrando a través nuestra y evangelizamos y tenemos contentamiento y estamos a bien con Él y sabemos que hay una recompensa por ser esos siervos o esas siervas fieles a nuestro Señor. Entra, pasa al gozo de tu Señor. Hay una salvación tan grande, pero hay propósitos que cumplir en esta tierra y en este cuerpo, que es muy débil, pero que se sigue sujetando y quiere vivir por la fe y ver esta obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida. Y muchas veces tiene que ser al otro lado del patio, llorando. El Señor conoce ese llanto, ese lloro. Lloro de arrepentimiento, es un lloro vergonzoso, pero el Señor conoce nuestro lloro vergonzoso y nos identificamos en muchos momentos de nuestra vida. Hemos llorado. Es un lloro, unas lágrimas que manifiestan una vergüenza, pero es un clamar por el perdón y la liberación de Dios, que Dios lo hace posible cuando no tendría que hacerlo, pero lo hace, porque deseamos estar involucrados en sus labores, en su plan, en su propósito. Es el deseo de todo nuestro corazón y estamos en este aprendizaje, como estaba Pedro. Pedro, de aquí en adelante, vuelvo a decir, nunca fue el mismo. Nunca fue el mismo. Nos queda todavía, él tuvo que atravesar algunas situaciones, estamos muy cerquita del libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos aquí entre medio 40 más 10 días, 50 días hasta Pentecostés, una vez que muere Cristo Jesús, y ahí tuvo que aprender mucho también Pedro y sus discípulos, porque Cristo se tenía que presentar vivo a cada uno de ellos. Pero cuando se atravesaron esos 50 días, aproximadamente, desde que Jesús muere, aquí puede haber algún día también por medio, vemos a Pedro, lleno del Espíritu Santo después de Pentecostés. Nunca fue el mismo. Entonces te animo en esta tarde. Te animo y espero que tengamos un rato donde pongamos nuestro corazón delante del Señor. El Señor lo conoce. Él conoce tu lloro, si es amargo, conoce tu vergüenza, también conoce tu fe, también conoce tu entrega, te conoce por completo. Que podamos poner nuestro corazón delante del Señor
y clamarle como nunca hemos clamado, desde la necesidad más profunda. Ojalá podamos expresar un clamor, podamos ver el cielo abierto, podamos ver que el Señor desciende, nos llena de su Espíritu Santo aquel que necesite recibir la promesa, perdone a aquel que necesite ser perdonado, nos anime en la fe, aquellos que estamos atravesando por un momento de mucha duda y de mucha incertidumbre, pero queremos servirle y que el Señor nos pueda visitar. Si el Señor ve una actitud correcta en nuestro corazón, hoy estamos aquí, su pueblo, y hay un clamor de todo nuestro corazón. ¿Atenderá el Señor a nuestras peticiones? Sí. Entonces, me gustaría que pudiéramos poner nuestro corazón delante de Dios